sostenible, que es precisamente una de las prioridades que tenemos como Movimiento Ciudadano al plantear claramente con respecto a las otras dos coaliciones una visión de futuro. Y en esta visión de futuro, quienes hacen ciudad o ciudades, como es su caso, son fundamentales para poder no solamente visionarlo juntos, sino también construirlo juntos. Y por eso estos diálogos para nosotros son tan importantes. A nombre también, por supuesto, de Álvarez Maínez, les agradecemos muchísimo la invitación y la escucha. Hablar de ciudades, sin duda, implica hablar del futuro del país y del futuro del mundo, porque en nuestro país nada más y nada menos que el 80% de la población vivimos en ciudades. Con esa proyección en mente, porque además seguirá creciendo, pues sería, como lo ha sido hasta ahora, un suicidio no apostar por el desarrollo de las ciudades con una política nacional transversal, sostenible, donde haya una apuesta grande por parte del Estado, no solamente en los lineamientos de política pública, sino también en el presupuesto. Y a pesar de que ese dato, por ejemplo, se creó hace ya algunos años en el sexenio anterior, la realidad es que ha seguido siendo como el hijo chiquito del gabinete de la infraestructura del país. Y eso ha sido siempre un problema desde su creación, porque la transversalidad de la política pública ha quedado siempre coja. Con estas pocas atribuciones que tiene Senato para meterse, dejen ustedes a Norma a poner presupuesto en los proyectos estatales y municipales como tendría que haber sido con una política ambiciosa para las ciudades. Yo veo muchas ciudades del país, me ha tocado trabajar para dos de las más importantes del país, Monterrey y Ciudad de México. Veo unas ganas importantísimas de tejer política transversal. Las veo con ganas de poder generar coordinación multinivel, no solamente con los gobiernos nacionales, sino en este caso con el sector privado, con el sector de la sociedad civil, con la comunidad. Pero siempre termina faltando algo. No hablo nada más de la perspectiva de género, ahora entraré a eso. Hablo de la visión y la ambición para poder generar esta coordinación, esta estructuración de la política pública y esta estructuración del financiamiento. Esta estructuración del poder público al servicio de nuestras ciudades y del futuro del país. Y siempre quedan debiéndonos algo, primero, porque cuando vienen, por ejemplo, las reuniones de los gabinetes en los estados, quienes hacen política de ciudad siempre somos los últimos en ser invitados. Digo, no sé aquí si a alguien le ha tocado, pero a mí me ha tocado todas y cada una de las. Somos los últimos en ser invitados a las mesas de las tomas de decisiones, porque siguen pensando que nuestras definiciones son chiquitas, cuando en realidad es todo lo contrario, son estructurales, son sistemáticas, son sistémicas y son sobre todo transversales. Nos queda mucho de ver también cuando vienen las reuniones nacionales del gabinete, cuando se reúnen, porque la verdad es que no tenemos claro nunca ese gabinete cuando se reúne y para qué. Pero porque pues obviamente con el intento de la construcción y la reinstalación de un hiperpresidencialismo, pues también si los poderes de la Unión, el Ejecutivo y el Legislativo, al hiperpresidente le vienen valiendo sombrilla, pues imagínense lo que le debe de importar también la opinión de los miembros de su gabinete. Pero si ese gabinete se reuniera, que no es el caso, Sedato, les apuesto, sería también el último invitado a la mesa si es que lo invitan. Sedato se ha dedicado en este sexenio, se le ha criticado a Román. Yo con Román no lo conozco personalmente, pero he observado el trabajo que ha hecho en estos años. Y Sedato se ha tenido que dedicar a la reconstrucción de los espacios públicos del país, lo cual no está mal, es un gran primer paso para el rescate de la equidad, de la igualdad y de la construcción de lo público, pero no es a lo que tendría que estarse dedicando Sedato como una política nodal, medular, para construir país y ciudades. En ese orden de ideas, para nosotros, resulta fundamental elevar el nivel de jerarquía y de toma de decisiones presupuestales y de política pública y de gobierno a un gran gabinete urbano para México. Tenemos la experiencia para hacerlo. Personalmente, en la Ciudad de México creamos la Secretaría de Movilidad junto con un grupo de organizaciones de la sociedad civil, expertos, académicos, iniciativa privada, oposición. Incluso a mí siempre me ha tocado hacer oposición, a mí el lado del oficialismo, la verdad es que nunca me ha sentado bien. Pero sí decirles que en esa vuelta que nos tocó hace muchos años aquí en la ciudad, que muchos de ustedes los conocí ahí, a veces digo que de broma, que hasta el gobierno estaba en esas mesas de construcción para la Secretaría de Movilidad y los cambios normativos y de política pública en materia de movilidad y transporte para la ciudad. Hasta el gobierno, lo digo porque
sumar, siempre se negaron a aportar los votos que les tocaban en la Asamblea Legislativa para poderlo hacer realidad, hasta que se dieron cuenta que la construcción colectiva, multisectorial, disciplinada, en espacios para tomar decisiones en la Asamblea Legislativa, creados por su servidor a través de la Comisión de la Movilidad, empezaron a rebasarlos por la izquierda. Y quiero poner este ejemplo porque es un ejemplo de cómo podemos torcerle la mano a gobiernos que no tienen prioridades donde tendrán que estar en el futuro, que no tienen las prioridades además donde están sus discursos, y que no tienen las prioridades donde están los discursos y por ende tampoco los recursos, ¿no? Entonces, de esa manera, con esta construcción colectiva, nosotros formamos en aquel entonces un consejo de movilidad, un consejo ciudadano de movilidad y transporte en la Asamblea Legislativa, donde invitamos a todos los sectores, donde pusimos un proyecto de ley sobre la mesa que había salido de un primer saque con técnicos y expertos en la materia para poderlo diseccionar y trabajar juntas y juntos, para poderlo llevar al siguiente nivel a partir de ese primer saque. Fue uno de los primeros ejercicios que hicimos en la ciudad de Parlamento Abierto, cuando todavía ni siquiera existía la ley de Parlamento Abierto, cuando todavía ni siquiera se nos obligaba a los legisladores, que hoy, aunque se nos obligue, a la mayoría de las veces se obliga también. Fue un ejercicio de Parlamento Abierto, aún cuando ni siquiera la ley nos los mandataba. Nosotros, y hablo por mí, hablo por el equipo que me ha acompañado toda la vida, hablo por Maynes, hablo por la sociedad civil organizada con la que hemos trabajado siempre. Nosotros disfrutamos del ejercicio abierto de la política, disfrutamos del ejercicio abierto de la escucha para hacer política y disfrutamos también mucho de la colectividad para poder llevar a cabo proyectos de gobierno, proyectos legislativos y proyectos comunitarios. Ayer, estamos hablando de esos ayeres, ¿no? Esto fue 2015, ya tiene ya casi, en aquel momento, no solamente doblar a la mayoría del PRD, que en ese entonces era PRD y ahora ya todos esos están en Morena, porque siempre además nosotros seguimos sosteniendo como Movimiento Ciudadano, y eso es algo de lo que podemos platicar también aquí, que es la vieja política, porque esos que son los mismos de siempre, la misma clase política que se pasa de un lado para el otro, que se pasa de aquí para allá, que después ahora resulta que los hombres del otro lado, pero son los mismos de siempre defendiendo los privilegios de los mismos de siempre. A mí que me ha tocado verlos de cerca ya un tiempo para acá, me ha tocado batallar con ellas y con ellos muchos años. Yo sí les puedo decir, vivencia propia, lo que es lidiar con la vieja política, lo que es enfrentarse a la vieja política, lo que es que te quieran fuera, que te quieran sola, que te quieran desprestigiada, que te quieran desvalorizada, porque eso es a lo que nos enfrentamos las mujeres que queremos tener un acceso a las posiciones de toma de decisiones en los espacios políticos y de poder donde no somos bienvenidas y seguimos sin ser bienvenidas. Ya tendremos que hablar en su momento cuando pase esta contienda con Xochitl y con Claudia para que nos cuenten lo que se han tenido que enfrentar las dos en un mundo político mexicano que sigue siendo de hombres, y hay que decirlo con todas sus letras, y que por eso el avance de ellas y de todas nosotras es tan importante, pero que no por eso se condiciona también una decisión tan fundamental para el país, como decir que nos va a ir mejor porque está al frente una mujer. Se los dice una feminista, se los dice alguien que está convencida que el cambio está en nosotras. Pero si esas mujeres no tienen una agenda feminista, pues entonces no estamos hablando del crecimiento de la agenda feminista, es simplemente una agenda mujerista. Está bien, cada quien puede elegir lo que quiera, nosotros respetamos las decisiones de todas y de todos, pero hay diferencias. Y nosotros sí establecemos una política y una idiosincrasia feminista, desde la médula, desde Maynes como candidato hasta todas las personas que lo acompañamos. Pero volviendo al tema, sabiendo lo que es estar en un mundo de hombres, de poder, de política, económico, porque además entramos a los temas de la ciudad, de las ciudades, desde la gobernanza, desde el gobierno, pues resulta también ponerte frente de los intereses económicos. Lo sabemos, ustedes los conocen también, ustedes son parte del diálogo con muchos de ustedes son particularmente eso. Algunos están muy enterados de cómo tienen que caminar nuestras ciudades hacia el futuro, algunos son grandes aliadas y aliados en esto, pero hay otros que siguen también tratando de mantener un status quo con privilegios para que las ciudades no cambien, para que las ciudades sigan siendo ciudades expandidas, para que sean ciudades que no estén conectadas, porque les da lo mismo si tienen transporte público, no si viven en Zumpango, lo que les importa es hacernos casitas, que no tienen tampoco una visión de ciudades coordinadas, compactas, centrales, céntricas,
con distintas centralidades urbanas, como hoy es el futuro de lo urbano y de la accesibilidad. Cuando yo empecé a trabajar en movilidad en la ciudad, hablábamos de movilidad como un gran derecho. De hecho, traje el derecho a la movilidad a la Ciudad de México, lo llevamos a la Constitución de la Ciudad de México, lo llevamos a la Constitución del país. Yo me siento muy orgullosa de ser parte de un grupo y un equipo amplio. Hemos construido instituciones y derechos para las y los mexicanos, instituciones del futuro. Es decir, ahora, pero hace 10 años no era tan nueva. Pues no, pero es que el problema es que si hubiéramos empezado todos estos cambios del futuro hace 10 años como empezamos estos, hoy estaríamos en otro lugar. Tengo muchos ejemplos, pero por ejemplo, uno de ellos, hoy la pésima calidad del aire que tenemos en nuestras zonas metropolitanas, empezando por la de la Valle de México y la de Monterrey, con dos refinerías que ya no tendrían por qué estar ahí, que tendríamos que haber transicionado energías limpias, sin tocar un empleo, porque se trata de una transición justa. Pero si hubiéramos empezado esos cambios hace 10 años, hoy estaríamos en un lugar mucho mejor, distinto, de futuro. Entonces yo sigo sosteniendo que claro, en ese entonces hacíamos futuro y ahora lo seguimos haciendo. Y en los siguientes años lo seguiremos haciendo, porque quienes traemos agendas disruptivas y progresistas llegamos justamente para hacer eso y para moverles la mesa a los que no quieren cambiar. Pero en la Ciudad de México, en esa construcción de instituciones y de derechos, logramos introducir el gran eje de movilidad y transporte, poniendo al peatón en el centro, al transporte público, al usuario y la usuaria de la bicicleta. Y no olvidamos en ningún momento la transversalización de la perspectiva de género. Porque sí creemos de manera muy clara que hablar de género no es hablar de un nicho, de que si ya tenemos una Secretaría de las Mujeres, entonces ya estamos todos bajo control, ya todo va a estar bien, ya vámonos a nuestras casas a descansar. La realidad es que eso es parte del problema, porque los dejas en un sector a una agenda tan importante y además tan múltiple, tan diversa, tan interseccional, tan mayoritaria, porque somos la mayoría de nuestras ciudades, las mujeres, la mayoría. No estamos regateando nada más, por favor, por un ejercicio pleno de derechos. Estamos hablando del ejercicio de nuestro poder desde una mayoría democrática que ejercemos porque somos el 50+1 de las poblaciones. Y también somos el 50+1 de los viajes, y ya veremos algunos números que también les quiero compartir. Pero precisamente en esa transversalización nosotros entendimos desde un principio que apostar por la movilidad sostenible era apostar por las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres nos movemos mayoritariamente sin coche. Las mujeres nos movemos en transporte público, en esta ciudad y en la gran mayoría de las ciudades mexicanas. Nosotras somos, fíjense nada más la cifra, nosotras somos el 54% de los viajes de la zona metropolitana del Valle de México. Son 30 millones de viajes en total. Y de esos el 54% los hacemos las mujeres. Entonces, de entrada, la movilidad mayoritariamente la ejercemos nosotras. Número 2, de ese 54% de viajes que hacemos las mujeres, el 60% los hacemos en transporte público, no en coche, en transporte público. Y además, si le agregamos a eso, los viajes que hacemos nosotras en transporte público son viajes especial y particularmente multimodales, porque nosotras hacemos entre 4 y 5 trayectos al día en las ciudades para poder hacer un solo mandado, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a ir en la mañana a dejar al niño en la escuela, y después vamos a ir al mandado, y después vamos a ir al trabajo, y luego vamos a recoger al niño, y luego vamos a llevar al señor abuelito al hospital, y luego regresamos y recogemos unos quehaceres, y luego regresamos por los niños y los llevamos al karate, y luego, o sea, esos son los viajes de las mujeres todos los días. Entonces, mientras los viajes de los hombres son solamente en promedio 1 o 2 al día y son lineales y son con objetivo de trabajo, los viajes de las mujeres son entre 4 y 5 al día en zigzag, cortos, alrededor de los lugares donde vivimos, y los hacemos de manera multimodal, caminando, en bicicleta, en transporte público, como podamos, no en coche. Solo el 40% hacemos los viajes en coche, y el 40% que hacemos los viajes en coche normalmente somos las más empoderadas, porque los hogares también, por un sistema patriarcal, pues que tiene coche, pues es el hombre, y normalmente hay un coche por hogar, entonces pues produce el hombre para ir a trabajar. Entonces imagínense la importancia, cuando hablamos de hacer ciudades, de hacerlas con perspectiva de género desde esta condición numérica que les estoy diciendo.
La movilidad sostenible lo que plantea entonces precisamente es invertir en viajes en transporte público, viajes multimodales, la integración de los distintos sistemas, el rescate del espacio público, la seguridad vial. Las mujeres somos las que más expuestas estamos a la inseguridad pública y a la inseguridad vial, porque estamos mayoritariamente más tiempo que los hombres en el espacio público haciendo todo este tipo de viajes y de traslados que les estoy explicando, y además, otra vez, sin auto, ¿no? Está bien, yo no estoy diciendo que esté mal, lo que estoy diciendo es que entonces, fíjense lo que les voy a decir, si la mayoría de los viajes en la ciudad los hacemos las mujeres, si la mayoría de los viajes que hacemos las mujeres los hacemos en transporte público, si la mayoría de las veces que estamos nosotras pisando el espacio público lo hacemos en mayoría en relación a los hombres pisando las calles, ¿por qué el presupuesto y las tomas de decisiones para hacer ciudad no están ahí? ¿Por qué no están en la construcción de ciudades compactas para evitar el número de viajes que se hacen? ¿Por qué no estamos haciendo ciudades en las centralidades urbanas donde están las escuelas, los mercados, los hospitales, las casas donde las mujeres estamos haciendo vida? ¿Por qué no estamos apostando por un sistema integrado de transporte que nos brinde un sistema digno y seguro a la mayoría de los viajes de la ciudad, que además somos las mujeres? ¿Por qué las prioridades no están ahí? Porque lo sabemos, ahí están los números, estos números que les estoy dando los estamos consiguiendo desde el 2015. En México, porque en el mundo, bueno, pues lo llevan más años. No están ahí porque no estamos nosotros ahí tomando decisiones. Y porque la agenda no es transversal, porque la agenda se convirtió hace mucho tiempo en una agenda de nicho. Entonces, precisamente sobre este argumento nace nuestra propuesta para poder reducir las brechas de género en las ciudades, para poder construir igualdad y prosperidad y paz desde nuestras ciudades. Maynes establecido una visión de futuro para México basada en 3 grandes ejes. Un México de iguales, que plantea toda la agenda de género, pero también toda la agenda de niñez y juventudes, porque para nosotros ahí está el futuro del país, en nosotras, en las niñas, en los niños y en las juventudes del país. Porque queremos que en un sistema nacional de cuidados sea la columna vertebral de la igualdad en México, para que podamos ser nosotros lo que queramos ser, para que no tengamos que abandonar nuestra vida, nuestros sueños y nuestro futuro, porque el sistema patriarcal nos ha hecho responsables solo a nosotras de los cuidados en los hogares, porque se tienen que repartir, porque es trabajo igualitario, y que por eso el gobierno tiene también que hacerse responsable. Nosotros somos socialdemócratas, somos la tercera vía del país, y estamos planteando una agenda de igualdad absoluta con un estado de bienestar de cuidados, que es como hoy se le nombra en el mundo y el futuro es como se ve. Estamos buscando también en esta lógica la construcción de iguales, por supuesto, con ciudades que estén hechas para todas y para todos. Y de nuevo, numéricamente somos la mayoría, así que tendrían que estarnos respondiendo. Y también hacer ciudades de infraestructura para nosotras es muy buen negocio. El problema es que tenemos que sentarnos a diseñarlo juntos, porque no es la misma experiencia la que viven los hombres en las calles que nosotras, y no es la misma experiencia también de vivienda que vivimos nosotras a veces. Número 2, tenemos también un planteamiento de un México próspero que nos ayude también a construir un México de futuro. Para la visión de la tercera vía de Maynes en este país, el desarrollo económico no es suficiente para sacar a México de la pobreza y del atraso. Lo que nosotros necesitamos es combinar el medio ambiente, la apuesta por lo sostenible, con la no acumulación de capital por el simple hecho nada más de acumular. Estamos buscando una justicia redistributiva, estamos buscando una justicia intergeneracional, que nuestras decisiones no le vayan a golpear y a minar su futuro a las próximas generaciones. Estamos buscando una justicia climática, estamos buscando justicia hídrica. Todo eso es un planteamiento de un México próspero que junta la equidad y la igualdad con el planeta, con el futuro sostenible, porque esta es la batalla más importante que vamos a tener que dar como generación. Se trata de la extinción de nuestra especie, no tenemos que haber un tema más importante que esto. Y por último, estamos planteando también un México en paz, un México con justicia. Este país, nuestro amado país, se nos ha ido de las manos. Hoy estamos en una guerra donde la vieja política resuelve. Una guerra que nos ha traído aquí una fallida estrategia de seguridad. Y se tiene que nombrar, porque de qué otra manera te explicas que han metido al ejército en las últimas décadas si no estuviera
estuviéramos en una guerra. Nos metieron en una guerra, militarizaron la seguridad pública, dispararon de 2004 a la fecha un 300% el número de asesinatos en este país. Aumentaron en un 100% la presencia de los militares en los territorios y en las labores de seguridad pública. Y las cosas siguen empeorando. La estrategia falló. Por eso para nosotros la claridad de la propuesta de la tercera vía es el fin de la guerra en nuestro país, con un reconocimiento de que esto existe y tiene que parar. Número 2, la salida de los militares de las tareas de seguridad pública, paulatina, por supuesto, paulatina, pero tienen que salir. Tienen que dejar de estar también la Guardia Nacional en manos de los militares, tiene que ser una policía civil. Luego nos quieren hablar Morena diciéndonos que la población sí quiere a la Guardia Nacional y la población militarizada, que la población sí quiere a los militares en las poblaciones. La verdad es que las encuestas son de quienes las pagan en todo tipo, ¿no? Entonces, yo nada más quisiera decirles, pregúntenles a las madres en los territorios que están ahorita sufriendo la guerra en la que estamos inmersos, pregúntenle a las madres qué tan contentas están de que haya un militar con una fusca atrás de sus hijas mañana, tarde y noche. ¿Qué tan contentas están las madres buscadoras de los desaparecidos hermanos del ejército de este país? Tenemos que decirlo con todos sus nombres, con todas sus letras y todos sus nombres, porque eso es lo que está sucediendo. Por eso nuestro planteamiento es salida de los militares de la seguridad pública del país, paulatina, el impulso y el financiamiento de una policía local comunitaria. Los policías son los que nos cuidan y los policías son los que tenemos que cuidar. Tenemos que hacerles a ellos equipo y protegerlos también de esta gran mafia que se ha formado con las redes criminales. Están en todos lados. Número 3, tenemos también que regularizar las drogas. Y tenemos que hablarlo también. Esto no nada más es en un sentido de construcción de paz, de construcción de salud pública, sino también de construcción de una nueva estructuración fiscal para el país. Tiene que pagar impuestos al menos la marihuana. Y número 4, necesitamos también, sin duda, reestructurar la justicia en nuestro país. No se trata nada más del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia, eso sigue siendo un diálogo de privilegiados, aún cuando defenderlos nos toca a todos, lo hemos hecho en Movimiento Ciudadano, todas y cada una de las batallas hacemos lado. Nuestros votos han estado siempre para defender la división de poderes, el equilibrio de poderes y la democracia en este país. Lo que no vamos a acompañar nunca es una alianza que no se explica, que ya le falló a México y que lo que quiere es regresar a sus privilegios. Siempre con eso nosotros no van a contar. Pero tampoco va a contar Morena con nosotros para seguir haciendo del país su propiedad y para seguir haciendo del país una estrategia fallida también de construcción del futuro para las nuevas generaciones. Nosotros estamos y con esto concluyo, en este planteamiento de justicia para el país. Queremos irnos al corazón de la justicia en las comunidades. Los ministerios públicos necesitan una reformulación absoluta. Tenemos que crear una Secretaría Nacional de Justicia que sea prioridad para el gabinete, y Maynes lo hace. Hoy la cifra negra de denuncias es de más del 90%. La gente no está denunciando porque los ministerios públicos se han convertido en un infierno. Y son un infierno para mujeres y niñas, especialmente con las revictimizaciones. Te convencen no solo de no abrir carpetas, sino te convencen de que tú eres culpable. Y eso no puede seguir pasando en un país donde tenemos 13 mujeres asesinadas al día. Esto no puede pasar en un país en donde seguimos intentando cerrar los ojos ante la violencia que sucede en lo público y en lo privado a niñas y mujeres. Si queremos hacer ciudades de futuro, la infraestructura, la vivienda, el transporte público, los espacios públicos, la tecnología y la comunidad son fundamentales, pero si no resolvemos estos temas del corazón de la injusticia, la desigualdad y la falta de prosperidad del país, de nada va a servir que tengamos los mejores espacios públicos y las mejores casas de nuestras ciudades. Nosotros estamos apostando por un modelo que sacuda a México. Queremos volver a poner a México de pie. Bueno, pues por eso estamos aquí para explicarles cuál es nuestra tesis y por qué, además de estar representando el futuro del país, porque lo somos, estamos preparados para hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, por favor. ¿Algún comentario? Sí, te paso el micrófono. Sí, gracias. Marcos Bejarri. Adelante, Marcos. Ya está ahí.
Antes que nada, muchas felicidades por la claridad de tus conceptos, por la pasión y amor que demuestras por México. Es un comentario y una petición. Independientemente del resultado del 2 de junio, la claridad de los conceptos, el talento que demuestras, la pasión que tienes por México, en todo, la claridad que tienes en el diagnóstico, sería muy triste que no se aprovechara. Yo creo que, estoy seguro que quien gane va a formar un gobierno de coalición. Y ojalá estés ahí, porque no nada más la industria, no nada más morir. México necesita gente y jóvenes como tú, que estoy seguro que con este tipo de discursos, con esta claridad en conceptos, con esta pasión, conectas con los jóvenes y conectas con todo México. Entonces, mi felicitación y mi petición es que seguramente te van a invitar quien gane, o en el gobierno de coalición que se forme, sea cosa del resultado, pero que no se desaproveche un talento como el tuyo. Felicidades. Gracias. Gracias, un gusto escucharte. También a través de la innovación tecnológica vimos un buen debate, televisión por fin, bien la postura, bien la posición. Yo nada más quiero aclarar algo. Sí, efectivamente las mujeres siempre han sido activas. Mira, si ves a nuestro alrededor, fuimos invitados por Bolivia, un término que sus palabras dicen muchísimo. Mujeres líderes. Así que nosotros, como bien comentaste, no es una cuestión de género, es una cuestión social, pero la mujer siempre ha desempeñado un papel. Tal vez así que tú eres el representante y estás aquí con nosotros, expresando lo que mi compañero aplaudió de tu persona. Pienso que en esta oportunidad de charla contigo, en su momento por parte del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, tuvimos bien a recibir a Salomón y platicamos de una manera tan concreta los datos precisos, que esperamos que justamente el candidato a la presidencia también maneje los mismos datos. La necesidad de vivienda, que es motivo de esta reunión, es algo básico, es algo constitucional. No estamos saliendo fuera de la esquina. El hecho del género, que en repetidas ocasiones lo escuchamos en tu persona, es válido. El derecho siempre lo han sido. Las estadísticas que escuchamos de parte tuya, pues es nuestra triste realidad. Pero la vivienda que concentra esta reunión es algo digno de poder impulsar. Además, porque conlleva una excelente planeación. Y planear una ciudad para un proyecto de 6 años, de 20 años, no puede ser. Debe estarse revisando periódicamente a través de las dependencias, a través de las secretarías. Escuché el dato de CEDAR de parte tuya. Es una de ellas. Así que de parte de nosotros, como parte de la sociedad mexicana, que no tenemos colores, y en esta reunión venimos a hablar como ciudadanos, pero sí afligidos en la cuestión inmobiliaria, en la cuestión de construcción, en la cuestión urbana, en la cuestión de planeación. A través de tu persona buscamos justamente esa voz para que quien llegue, efectivamente, como lo dijiste muy claro, quien llegue, nosotros esperamos seguir participando. De hecho, es el derecho mismo, con los dos compañeros que estuvieron aquí también representando a los candidatos, decirles y recordarles a ustedes que encabezan esa representación del gobierno futuro, tienen el deber de escucharnos a los colegios, a las cámaras, a instituciones profesionistas y profesionales. Aquí vemos varios y consideramos propio que a través de tu persona hagas saber nuestra voz, porque nuestra ciudad, nuestra república requiere justamente ese impulso social, ese impulso económico sobre todo, porque de ello depende también
las familias que tú acabas de expresar. Yo no creo que nada más la mujer sea la única que va a venir por los hijos. Bueno, en lo personal a mí me toca en mi casa y lo hice también en años pasados, ¿sí? Y eso es digno también de nosotros como hombres, ¿no? Así que encomio mucho tu excelente iniciativa, tu voz que expresaste, tan fácil que ya te aplaudieron. Eres excelente en poder manejar los términos como mujer, como digna mujer profesional que eres. Y aquí estamos justamente rodeados como mujeres líderes en el bien. Entonces, pues bienvenida, agradezco tu tiempo, la invitación que nos haces también es de aquí para allá. Estamos a la disposición, esperemos que el voto también favorezca a quien corresponda y sumar con nuestro país. Es Juan, gracias. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por sus palabras. Quisiera a lo mejor empezar con dos agradecimientos. El primero, muchas gracias por organizarse, por entender, comprender de esta manera tan clara desde hace muchos años que precisamente en estos clústeres de intercambio de conocimiento, de intercambio de relaciones, de intercambio también de experiencias y sobre todo también de incidencias, está la clave para cambiar a nuestro país. Mayra se ha dicho siempre, y esto es algo que comparto con él, yo tengo haciendo equipo con él ya casi 6 años, que aspirar a tener a un mejor país y un mejor gobierno no es nada más aspirar a tener al mejor gobernante, sino es aspirar a tener al mejor México de la historia. Y el mejor México de la historia lo hacemos entre todas y todos. O sea, son justamente desde la sociedad civil organizada, desde las comunidades, desde los barrios, desde los hogares, en donde está y debería, y sabemos que ahí está, nada más que tenemos sin duda que ir a ellos y volverles a dar esta confianza de que confíen en ellos mismos, ¿no? En su voz, en sus decisiones, esta ideologización en donde nos han tratado de meter en los últimos años es una irrealidad. Pero justamente ir y abogar por construir ese mejor México en la historia es lo que nosotros estamos haciendo desde el Movimiento Ciudadano. Y aspirar a eso pues, nos da mucha esperanza siempre a estas redes, estas células, estos grupos organizados de ciudadanos, de expertos, de técnicos, de empresarios que llevan mucho tiempo haciendo vida y trabajo por las ciudades y por el país. Así que primero un agradecimiento hacia ustedes y su trabajo. Y número 2, muchas gracias por las palabras. La verdad es que casi me sacas una lagrimita. Son muchos años de estar picando piedra. La verdad es que no sé de pronto de dónde sale tanta necesidad de mi parte, pero sí con la convicción de que se pueden, o sea, que sí se pueden hacer cambios, que de pronto los costos son muy altos, pero sí se puede hacer cambios, el saber, ¿no?, voltear hacia atrás y ver que pudimos hacer una nueva normativa en la ciudad, un nuevo derecho que fue el derecho a la movilidad, que pudimos hacer una nueva secretaría, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, que pudimos hacer cambios a la Constitución, a la nueva Constitución de la ciudad y que el derecho fuera reconocido. Después en Monterrey, que creo que justo esta discusión desde los locales es bien importante porque no todo es la Ciudad de México, no todo es el país. Los más de 70 zonas urbanas que tiene México, más sus miles de ciudades, requieren una revisión, un empuje y también una transformación, una evolución. Monterrey, por ejemplo, es la segunda ciudad más importante del país en muchos términos. Y cuando llego allá me encuentro con una estructuración institucional que no le permitía trabajar absolutamente nada de los temas de sostenibilidad y de futuro. No tenía ni siquiera una dirección de transporte de movilidad en el municipio, no tenía ni siquiera una división de área de medio ambiente en el municipio. De medio ambiente, ¿no? Es un término que trabajamos en este país desde hace 40 años, ¿no? No tenían, por supuesto, una división de sostenibilidad. Y entonces lo que hicimos en ese momento, y es algo que yo sí soñaría llevar a las ciudades, otra vez de lo local hacia lo nacional, pienso que está la evolución, es esta reestructuración de la agenda y del gabinete de lo urbano, como lo hicimos en Monterrey. Nosotros creamos una Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible, donde pusimos 3 divisiones, la de lo urbano, que ahí lo único que me hizo falta fue sacar el área de control urbano, porque no puedes hacer todo al mismo tiempo, y ahorita te lo explico. Entonces era la división de lo urbano, que para mí tenía que dedicarse mucho más al diseño, planeación, ejecución y evaluación de la ciudad. Una división de movilidad y transporte público, y una división de medio ambiente y acción climática. Y todo desde la directriz de una secretaría que se convirtió entonces en la cabeza del sector.
por qué lo pensamos así? Porque precisamente los desarrolladores, las desarrolladoras urbanas, los empresarios de la industria de la construcción, los empresarios que están en toda esta cadena, son hoy por hoy desde hace muchas décadas quienes están haciendo ciudad y deciden o no deciden en dónde. A veces con mejores prácticas con el gobierno y a veces el gobierno con mejores prácticas o no. Es decir, aquí si no hay una normativa fuerte y no hay un gobierno fuerte que plantee una visión, todo el mundo empieza a hacer lo que quiere. Y también, si no hay un gobierno que escuche y que esté abierto a planear y a diseñar con ustedes, pues también entonces va a haber gobiernos que hagan lo que quieren. Entonces siempre he creído que las mesas de tomas de decisiones para esto son fundamentales, institucionalizadas, legales, o sea, que esté en la norma, que haya un protocolo y un proceso. Y entonces sí soñamos desde Monterrey que desde esta lógica íbamos a poder alinear la visión de ciudad sostenible con los desarrolladores, con los constructores y con toda la cadena. Lo logramos hacer en algunos sectores, con algunos proyectos muy específicos. Fue el gran acuerdo verde con Monterrey. A cambio de los impactos urbanos que generaban sus obras, adoptaban la construcción de parques, de sistemas de captación de agua pluvial, de ciclovías, de arborizaciones, o sea, para generarle una viabilidad de futuro a Monterrey, que hoy está en un momento muy complicado, por muchas décadas de abandono. El problema es que sí, los intereses son muy fuertes, y creo por eso que en la reflexión, y a lo mejor no sé si los aburro, pero a mí estos temas de construcción de instituciones me apasionan, y sobre todo con los sectores representados como ustedes. La verdad es que sí creo que debemos haber sacado el área de control urbano de ahí, para poderla poner en un espacio de toma de decisiones mucho más abierta. Yo lo hubiera llevado al cabildo, ¿no? Es una dirección de control urbano que dependiera de la alcaldía, del alcalde directamente, donde se procesara todo lo técnico y normativo y administrativo y después se llevara a votación del cabildo, que es justamente lo que hace San Pedro Garza García, por ejemplo. Eso es lo que me faltó, ya no nos dio tiempo. Eso nos hubiera sacado toda la grilla de la secretaría que estaba concentrada en los permisos además que la administración anterior había comprometido ya con muchos desarrolladores a cargo de no sé qué. Entonces ahí nos atoramos, pero sigo pensando que esta construcción de institución sostenible para las ciudades es una apuesta muy interesante y deberíamos intentarla. Bueno, y por ahí pues muchas gracias. Voy a hacer, si todo sale bien, nosotros estamos también muy confiados de que estamos llevando la elección a tercios y que en esto el gobierno y el Congreso va a tener una representación plural y diversa, democrática. La verdad es que dividir al país en dos polos, en dos sopas, y además con este nivel de conflicto, no creemos que sea el camino. De hecho, tanto mencionan a Venezuela en estas ya crisis previas a la elección, que la verdad es que para nosotros, y Mayra lo ha dicho también de manera muy clara, hacer lo que hizo Venezuela es abonar a la polarización y a las dos sopas. Eso es lo que hizo Venezuela. Y le rompió la posibilidad de futuro para construir una oposición que pudiera reconstruirse a partir de un autoritarismo. Le quitaron esa posibilidad por llevar a dos sopas nada más la cosa, con una polarización que terminó por hartar a la población y por terminar el régimen democrático. Nosotros no le vamos a hacer eso a México, por eso somos resilientes y vamos a sostenernos ahora y para adelante los años que vengan. Pero sí quiero decir que en esta construcción sí estamos esperando una votación muy buena también para el Congreso. Y tengo la responsabilidad de estar en una de las listas, la circunscripción 5 para la Cámara de Diputados. Pues desde ahí vamos a poder trabajar juntas, sobre todo los presupuestos. Los presupuestos, cuenten conmigo, me voy a meter hasta la cocina para trabajar y aplicar los presupuestos para la ciudad. Y por supuesto trabajar en la agenda de las mujeres. Y sigamos trabajando juntos. Yo tengo un recuerdo muy bonito del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. No me quiero prolongar tanto, pero esto es bien querido para mí, este recuerdo, porque cuando fui diputada local en la ciudad, en el 2015, no, 2012, Dios mío, tengo muchísimos años. Cuando fui diputada local en la ciudad en el 2012, una de las primeras reuniones donde me invitaron, previa a la elección, iba a una lista plurinominal, estaba acompañando en ese proceso y se ve una landa de votación, millones de años. Entonces llegamos a esa reunión y hablamos de la agenda urbana. Yo en ese momento estaba determinada a trabajar agenda de derechos humanos, porque es la formación que tengo de universidad. Y entonces salgo de ahí y viene corriendo atrás de mí la arquitecta María Elena Martínez, que la deben de conocer muy bien.
gran amiga y mentora mía ahora, desde entonces. Y entonces va corriendo atrás de mí María Elena y me dice, oye Laura, es que yo ya estuve revisando las listas y ya vi que vas a ser diputada. Y le digo, sí, salen bien las cosas así. Me dijo, bueno, yo te quiero pedir que trabajes el tema de movilidad en la ciudad. Y le digo, movilidad, ¿qué es eso? O sea, María Elena fue la que me llevó la agenda a la mesa. Y yo le tengo todo el agradecimiento por eso. Y entonces ya me explicó, me dijo, es que es el problema más importante, no puedes hacer ciudad, y no la puedes planear, y no la puedes pensar si no empiezas a... Y entonces le dije, bueno, ¿qué haces? O sea, sí, vamos a tener una reunión. No, te voy a invitar a mi diplomado. Quedaba en ese entonces en la Ibero, ahora está en la UNAM. Te voy a invitar a mi diplomado y lo tienes que tomar y vas a ver, vas a salir súper preparado. Pues ahí empecé y miren, fue el principio. Así que muchas gracias. Gracias, Laura. Una intervención más, Ignacio Racheta. Nada más felicitarte, nos apantallaste, me sumo a los elogios de mis compañeros y queremos verte en el nuevo gobierno. No, pues, muchas gracias, Laura. Pues un gran aplauso para mi estimada senadora Laura. Muchas gracias. Ya pensamos, digamos, que está hablando la presidenta de tener una plática contigo, sumarte, porque bueno, ustedes también de las mujeres que nosotros queremos justamente impulsar a las mujeres en toda esta industria. Claro que muchísimas gracias, de verdad. Te lo digo, Además de con bicicleta. muchas felicidades. Además de con bicicleta. Es de la atlética y de las arriesgadas, porque la verdad la ciudad no está como para que haya una ciclopista en toda la ciudad, pero llegó y le agradecemos mucho que se haya abierto aquí a este. Gracias a todos. Una foto y una